Yo, mi nombre es Homero, soy trabajador social, soy católico, soy scout y soy masón. Y en todas esas cosas lo que une tiene que ver con intentar dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontré, como decía acá el querido hermano. Y en ese dejar el mundo un poquito mejor, la masonería siempre fue protagónica. En el pasado, en el presente y estoy seguro que también en el futuro. Y pensaba en esta cuestión de la identidad de esas personas que hace 135 años quisieron dejar un mundo un poquito mejor y fueron con un montón de acciones, una de ellas fundaron. En mi identidad nací en La Plata, mi familia, mis viejos se conocieron en la universidad acá, mi padre de afuera, mi madre de acá. Y me tocó ser hincha de Estudiantes, una cuestión de la familia. Y la masonería tiene algo que es una búsqueda de mundo disperso. Y cuando yo estoy a 60 kilómetros acá y me invitan a la actividad, que un hijo de estudiantes venga a celebrar el nacimiento, los 125 años de un club tan fenomenal como es Gimnasia de Esgrima, la verdad que me emocionó cuando me lo plantearon. Y quería pensar en estas ideas de si esos fundadores hace 135 años pensaron en todo el impacto social que iban a tener con ese pequeño gran gesto. Se juntaron, lucharon con un montón de adversidades seguramente, y 135 años después estamos acá reunidos celebrando. ¿Cuántos pibes, cuántas pibas, cuántas familias se reunieron y se juntaron en el club? ¿Cuántos pibes tenían otra oportunidad de vida a partir de las actividades deportivas? Capaz que gente que ni siquiera hizo deporte, se juntó muy mucho en aquel mucho del club. ¿Y cuántas amistades familiares se hicieron? No lo sé. Seguramente ustedes que están en el club, que lo conocen y lo viven, pueden tener una dimensión. Y digo, ¿cuántas acciones podemos hacer nosotros a futuro para transformar el mundo? La masonería nos invita a los miembros de la masonería a ser protagonistas de ese cambio. No porque queramos tener grandes logros, sino pequeños logros que generen otros logros y que generen otros logros. Es una alegría pensar en el deporte como una gran herramienta de transformación social. Y wow, en 135 años se habrá transformado la sociedad, habrá tallado la ciudad de La Plata. Así que tan simple como eso mi aporte desde la masonería argentina, de la Subsecretaría de Deportes que me toca conducir. Buscamos promover en los pequeños clubes de barrio, en los pequeños lugares, en un barrio perdido, hacer eso que hicieron estos hombres, estas mujeres, estas personas hace 135 años, transformar la realidad, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraron. Me anoté un montón de cosas como para charlar, pero nada, es esto. ¿Cuántas personas se les transformó la vida? ¿Cuántos de ustedes les habrá cambiado la vida estando un rato en el club? Una hora, un día, un año. Así que gracias, felicitaciones y muy feliz cumpleaños a todos ustedes por este 135 años. Muchas gracias. Gracias, Homero. Homero Bonafert, subsecretario de Deportes de la Gran Logia. Bueno, y platense y ya dijo su filiación deportiva, de lo cual es complicado. Yo me voy ahora, me están todos acá. Si hay más, uno de los mejores poetas del tango. si hay alguno más en la sala, vamos a arreglar su cuenta. Sí, claro, pero bueno, bien hablamos de hace 135 años. ¿Qué pasó hace 135 años? Una de las tareas que empezamos a ver hace un tiempo, hace algunos años, era justamente cómo, en qué contexto, en qué marco se dio la fundación del club, por qué, por quiénes. Hay cosas que están bien datadas, hay mucha información en este libro, de la Subcomisión de Cultura y Deporte, que está a la venta en la sede de Gimnasia, y es altamente recomendable para que lo tengan, no es nada caro, todo lo contrario, es un excelente libro, con mucha información y mucha fotografía, memorabilia de la época realmente alucinante. Lo que sí sabemos es que se fundó un 3 de junio de 1887 y fue un viejo. Partimos de ahí, pero hay un antecedente muy interesante que estuvimos
pasando en estas últimas semanas, cuando preparamos la charla, que fue qué pasó en las semanas previas, los días previos, cómo se movieron estas personas, cómo fueron diagramando. Bueno, nos juntamos 10, 20, 30, 50, 60 personas y decimos, che, vamos a fundar un club. Hay una idea detrás. Encontramos hace un tiempo una descripción muy interesante de los primeros años. Esta parte sí es una de las pocas cosas que tal vez vaya a leer en el día de hoy, pero me pareció interesante porque es un repaso muy pintoresco de lo que fue, que es un artículo que está incluido en este libro también histórico de la Ciudad de La Plata, se llama La Plata Ciudad Milagro. Se escribió a finales de la década del 70 y se publicó para el centenario de la Ciudad de La Plata. Hasta el mismísimo René Favaloro participa de este libro con algunos recuerdos de su vida en la Ciudad de La Plata. Es medio difícil de conseguir ahora, pero si lo encuentran vale la pena. Voy a hacer una breve lectura de la parte más interesante, digo que son datos que tal vez no pueda retener ya a esta altura. Pero bueno. Comenzó sus actividades, como sabemos, a través de la Fundación el 3 de junio, con dos deportes, la gimnasia y el esgrima, obviamente. Luego se agregarían actividades como tiro al blanco, atletismo y cricket, entre otras. También comenzó a practicarse el fútbol, sabemos ya en 1901, que sería a lo largo de la historia la principal actividad del club. La inauguración, interesante esto, la inauguración oficial del club se realizó el 14 de enero de 1888. Con una gran fiesta que se llevó adelante en el Politeama Olimpo, que es lo que hoy conocemos como Coliseo Podestá. 10, 47, 46 y 47 acá muy cerca. Se cursaron invitaciones a todos los clubes de la ciudad, o instituciones en realidad, y de Buenos Aires también, donde las principales familias platenses, dice la crónica, cuando decimos principales vamos a decir las familias más acomodadas de la época, ¿no? Porque seguramente a nuestras familias en ese momento no les llegó la invitación para participar en el Coliseo Podestá. En esa ocasión, bueno, se realizaron en el Coliseo, esto es muy curioso, pruebas de gimnasia, florete, sable, boxeo. Por ejemplo, ya tenemos un antecedente del boxeo justamente en 1887. Y con la presencia de una orquesta con más de 20 profesores, donde se realizó lo que se conoce como el bautismo oficial del club en ese día. Ese mismo año, en 1888, muere el primer presidente de gimnasia, Saturnino Pedriel, a lo que es sucedido por el vicepresidente Domingo Echeverri, hasta que en una asamblea ese mismo año se lo declara presidente a Antonio Lagos. Los estatutos del club ya habían sido aprobados el 21 de septiembre de 1887, o sea, 3 meses después de la fundación oficial. Y el señor Lagos, que les comentaba, fue presidente durante el lapso de prácticamente un año, de 1888 a 1889. Vemos que en 2, 3, los primeros años hay cambios de presidente. Uno muere, otro lo sucede, pero las asambleas van. Sí. ¿Usted tiene algún dato sobre el hecho de una primera fundación de gimnasia? A eso vamos a ir ahora. Vamos a ir a eso. Sí, sí. Esa es una parte interesante. Viene una parte interesante ahora, que tiene que ver con que a esa sucesión del agua lo sucede, perdón, valga la redundancia, continúa Osvaldo Botet como presidente. Es en ese momento donde la sede social de gimnasia, que se encontraba primero en 5 y 54, donde hoy está la cervecería Modelo, seguro todos conocen, pero alguno dirá después, no sé. Pasa, fue 53. Exacto, pasa a la calle 53, 4 y 5, que es justamente del otro lado de, bueno, hoy es parte del club, donde está la entrada y salida de vehículos, está ahora el portón. En ese lugar se construyó una cancha de pelota vasca, imagínense, ¿no? Y
comenzaron a generar algunas actividades, obviamente de pelota, en el llamado pabellón argentino. Pabellón argentino, esto es muy curioso porque lo encontramos ya en una crónica de 1865, el mismo nombre, el pabellón argentino de pelota vasca, con la visita de Domingo Sarmiento a la ciudad de La Plata el 24 de junio de 1885. Al pabellón argentino va a haber una demostración de pelota de un pelotario vasco que estaba en Argentina en ese momento haciendo una gira. ¿Habrá estado Sarmiento en el mismo solar que está denominado como pabellón argentino? Es una pregunta que hay que resolver en algún momento a través de la historia. ¿Está bien? Ese frontón se inauguró justamente un día antes, me refiero al 29 de noviembre de 1889, con el conocido de la pelota vasca de la mano limpia, ¿no? Partidos a mano limpia, y un par de pelotarios que le estuvieron dando con todo, porque también se hicieron lanzas de esgrima, como hablábamos hoy del deporte del momento de la época, justamente, también conciertos, y otras actividades que tienen que ver con prácticamente una inauguración de ese denominado pabellón argentino y la cancha de pelota del club. Esa actividad en esa sede, la denominada sede, fue cambiando en ese momento. Yo tengo el plan original. Ahí. Es decir, cuando con la población marcada, Sí. en el año 1987, Para los 100 años. uno de casa, y decía 67.000 habitantes. Sí. Para 1890 eran unos 67.000 habitantes. Pero ¿qué pasa? A partir de la crisis, muchos de los habitantes que había, que eran obreros, que habían trabajado y estaban trabajando en la construcción de la ciudad de La Plata, de los distintos edificios públicos de La Plata, comienzan a volverse a sus países. No se quedan. Recién, a partir de, por ejemplo, el censo de 1909, que se hace en la ciudad, comienza a recuperarse un poco. Uno ve el censo de 1890 y marca entre 65.000, porque estaba La Plata y el Gran La Plata, contando Berizo y Ensenada, son aproximadamente 67.000 personas, habitantes, y va uno a 1909 y ve que el número es el mismo, prácticamente. ¿Qué pasó? La ciudad dejó de crecer. Si hablamos que en 1884 eran 10.400, en 6 años después están en 67.000. ¿Qué pasó en el medio? La crisis de 1890. La crisis de 1890 se lleva al presidente de la Nación en ese momento, Pérez Selman, que era, entre comillas, que era, vamos a decir, el elegido de Roca, su cuñado, para sucederlo, y que le truncó la carrera política a Dardo Rocha, por sus aspiraciones al presidente de la Nación. Es en ese momento en el que también comienza a verse reflejado desde lo institucional, en un club como el club nuevo, recién creado, como Gimnasia, situaciones como esa. Pasa Gimnasia a tener varias sedes. Una de ellas, que para mí resultó muy curioso cuando me enteré, la gente de Cultura y Museo de Gimnasia lo tiene mucho más claro que yo eso. Gimnasia tuvo su sede en lo que hoy es el pasaje de Dardo Rocha. Dicen los Altos, dicen las crónicas, el pasaje de Dardo Rocha. Cuando en ese momento era la estación central del ferrocarril del sur. Solo por el lapso de un año, de unos meses, con una especie de cesión precaria. También es muy curioso cómo se va sucediendo ese derrotero, ¿no? De ir cambiando en muy poco tiempo de sede. Luego pasa a 7:55, hasta asentarse después definitivamente sobre calle 4. Antes de asentarse en la calle 4, estuvo en la esquina de 51. 7:55 también. 5 y 51, donde estuvo después la asistencia pública. Exactamente, la asistencia pública. Esa es una de las referencias que hay.
justamente dentro de las referencias se habla del edificio de la asistencia pública. Lo que para ahí ahora es difícil de encontrar es la referencia de la ubicación, porque habla del edificio de la asistencia pública. No, Es ahí en justo 51. justo en la esquina, porque ¿Cuándo el 51? ¿Cuándo el papá fue 51? director de la asistencia pública, por eso conozco. Bueno, usted va a tener que tener una charla, Cerillo, porque se va a tener que sentarse acá. Bueno, pero hablábamos de los orígenes y por qué Gimnasia Esgrima. Y tenemos en Buenos Aires Gimnasia Esgrima en Buenos Aires. ¿Y qué relación existe? ¿Por qué en Buenos Aires existe un club de Gimnasia Esgrima con un lema que es el mismo, Mensana y Corporezano, los colores? Bueno, en 1884 ya, volvemos hacia atrás, volvemos a antes de la fundación oficial del club. Hacia fines de 1884, esto está bien datado en el libro Mexicano de América, se tendieron los puentes para la formación de un club de Gimnasia Esgrima en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Para ello, una persona, el señor Aquiles Datri, convocó a una reunión el 20 de enero de 1885 en su local de calle 49 entre 4 y 5. Y esto es lo que vos hacías referencia hoy. Para formar un club de Gimnasia Esgrima. Al en las palabras de uno de los socios de Gimnasia, el hermano del secretario al momento de la fundación del club en 1887, que es Sócrates Pelanda, dice: recién había dejado de existir el primer club en esta capital y tratamos de restablecerlo con mejores bases y condiciones. Ese fue el origen de 1885, que no prosperó. Ahora, ¿por qué en 1885 también? ¿Por qué la gente, este señor Aquiles Datri, pide una suerte de permiso para fundar el club, un club de Gimnasia Esgrima en La Plata, como ya existía en Buenos Aires en 1880? En La Plata, los primeros edificios públicos que hoy conocemos y los tenemos a la vista todo el tiempo. En los ejes fundacionales. Exactamente, y sobre calles 13 y 7, comenzaron a terminarse en el año 1884 y a comienzos de 1885. Es en ese momento donde las autoridades de la provincia tienen que empezar a venir a la ciudad, o a vivir, o a hacer su día laboral, como hacía Rocha, por ejemplo, que contábamos hace unos días, que Hernando Rocha no vivía en la ciudad. Él venía de Buenos Aires y se volvía. Es así, no sé si me escuchan bien, vamos a... Parece. No se enseña de que ponga el micrófono. Vamos al micrófono. Mejor, sí. Mejor, ahí está. Vamos a probar. Ahí está. Por eso llegan a finales de 1884 y comienzos de 1885 a tener la idea de la fundación de un club. Estoy tomando la confianza de fotografiar. No hay ningún problema, pues son fotos que fueron tomadas por Thomas Bradley y forma parte de la colección de Thomas Bradley. Los que quieran pueden verlas también en el Museo de Hernando Rocha y en las lindas fotos. Sobre eso, Finalmente fueron hechas en la imprenta del museo, que fue la primera imprenta de La Plata, con la Minervita, y ahí se hacían las litografías y también las fotografías con arco botánico. esto que estamos mostrando de la foto de Bradley, cuando se suele hablar de la historia de la ciudad, siempre se habla de estas fotos, porque es una colección de, no sé cuántas son. No, cientos y cientos. Es totalmente una locura. Hay un libro que fue publicado por un fotoperiodista que trabajó en el día muy interesante, que fue el que digitalizó todas las fotos de Bradley, que es Andrés Riveri. Se puede conseguir ese libro, donde están todas estas fotos.
Entonces, lo curioso de eso es que, creo que esta es la primera vez que lo vamos a decir abiertamente, Bradley fue socio de Gimnasia. Lo encontramos dentro de los padrones. Es una historia que tenemos que tener más cerca nuestra porque es increíble. Cuando hablamos de los primeros años de la ciudad, hay un montón de figuras como él que están íntimamente relacionadas con lo que somos, con eso que estamos hablando. Bueno, curiosidades también del núcleo de personas que estuvieron en la Fundación de La Plata, ¿no? Ahora vamos a ir a eso. Thomas Bradley no solo fue el primer fotógrafo y el fotógrafo oficial, sino que se encargó durante toda esa primera década de vida en la ciudad de La Plata de ir documentando a través de la fotografía el desarrollo urbano y el crecimiento de la ciudad. Esas fotos se enviaban a Estados Unidos y a Europa, tenían algunas traducciones en inglés. Acá hay alguna foto que tiene un epígrafe en inglés y en español, por ejemplo. Ahora le voy a mostrar algo que tiene que ver dice una casa particular del gobernador de La Plata. También en el Paseo del Bosque, en 1:49, donde hoy está el Colegio Nacional, estaba la casa del gobernador, ¿no? Antes de trasladarse la residencia a 5:51 y 53. Porque el Colegio Nacional estaba donde está el Ministerio de Salud. El Colegio Nacional antes estaba en otro lado, tenía sus orígenes también donde hablamos hoy, de 1047, tuvo un origen ahí. Pero ¿por qué vamos a esa foto del bosque de 1:49? Porque durante la presidencia de Alejandro Korn, en 1891, se consigue el permiso para el primer campo de deporte que tuvo Gimnasia. El campo de Juegos Atléticos, Plaza de Juegos Atléticos, que estaba en lo que sería 1:47, 49 y 115. Ese primer campo de deportes luego es expropiado para la instalación y fundación de la primera Universidad de La Plata, o sea, cuando era provincial, cuando la fundan Rocha, Hernández, entre otros. Así que ahí Gimnasia comienza su derrotero por distintos espacios. Pero les traía a colación esa foto porque es justamente en ese espacio, ahora está en 1:47 y 115, en ese espacio que hoy sigue ocupando la universidad, estuvo ubicado el primer campo de deportes del club. Me voy a ir a la otra relación que estábamos haciendo. Yo lo nombré recién Alejandro Korn, Agustín habló de Thomas Bradley. Bradley no solo fue el primer fotógrafo, también fue fotógrafo del ejército y en la guerra del Paraguay, ahí fue donde conoció a Eduardo Rocha, testimoniando cosas que no podemos describir, nos imaginaremos. Uno de sus hijos, Eduardo Bradley, fue uno de los compinches, ni más ni menos, de Jorge Newbery, y el primer, vamos a decirlo, aviador platense. Gustaba de andar en globos aerostáticos por distintos lugares hasta llegar a hacer un cruce a San Juan, por ejemplo. Algunas de las curiosidades. Pero hablamos de los orígenes, y cuando hablamos de los orígenes, yo les planteo hoy una temática que es para nosotros importante, que era lo que queríamos destacar, y creo que es la primera vez, no solo que vamos a mencionar a algunas personas, sino también desde la masonería. Justamente dentro del cúmulo de fundadores y de los primeros socios de Gimnasia en 1887, hasta ahora pudimos datar 34 personas que pertenecieron a la masonería. Solo hablamos de la lista de socios fundadores y socios activos de 1887 y años posteriores. Entre esos nada más tenemos ya solo 34 de los 58 que hay que firmaron el acta de fundación y los que siguieron luego. Entre esos nombres tenemos algunos nombres muy interesantes. Juan Saturnino Pedregue, que fue el primer presidente y también fue miembro de la Logia de La Plata 80 y fue fundador de la Logia de La Plata 80, termina siendo el primer presidente de Gimnasia, ni más ni menos. Pedro Benoit, también. Y esa es la primera vez también que hablamos de Benoit como socio de Gimnasia, está en el listado de valorarlo. Son nombres que no se suelen, por ahí hablamos de Rocha, sí, Rocha
lo conocemos, fue socio de Gimnasia, pero no también, eso es interesantísimo. Sí. Pedro Benoit también es uno de los fundadores de la Logia de la Plata 80 y es uno de los primeros socios de Gimnasia en 1887. Y su hijo también, padre e hijo. Digo, acá no hay, digo, no es mucho de casualidad que se repitan nombres en aspectos fundacionales de la ciudad, aspectos fundacionales de la Logia de la Plata 80, aspectos fundacionales de Gimnasia de Grima de la Plata. No es casualidad. Digo, es a causa de lo que hablábamos en la administración pública, cuando comienza a desarrollarse en la ciudad la actividad pública y cómo se van trasladando actividades que se desarrollaban en Buenos Aires a la ciudad de La Plata. Deportivas y especulativas, como la masonería, en este caso. Luis Monteverde también está entre los primeros, obviamente entre los fundadores y entre los primeros miembros del club y también parte de la masonería. Julio Llanos, periodista. Ignacio de Irigoyen, posteriormente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Diego Villafañe, otro más. Francisco Madero, vicepresidente de la Nación. Ese dato es fascinante. O sea, a quienes nos gusta la historia, cuando pensamos en los fundadores de Gimnasia y vemos el apellido Madero lo vemos en el Puerto Madero. Él era el tío, no por él se le puso el nombre, pero cuando pensamos en los fundadores, un vicepresidente de la Nación, que era vicepresidente del Club Argentino Roca, después del 80 hasta el 86, unos meses después de que deja el cargo viene a fundar Gimnasia. O sea, cuando hablamos de que es un club con muchos funcionarios, con muchos políticos, gente de renombre, yo creo que en cabeza de la lista, por lejos debe ser él, estaba ahí. Sí, tal vez el cargo más alto era en la función pública de los que fundaron el club. Dante Pelanda, también miembro de la masonería. Sergio García Uriburu, diplomático que les comenté. Emilio Landois, otro, un arquitecto francés que estuvo en la ciudad de La Plata. Luis Arditi Rocha, primo de Dardo Rocha y también miembro de la masonería. Todos estos que les estoy leyendo son miembros fundadores y primeros socios de Gimnasia y a su vez miembros de la masonería. Desiderio Álvarez, el hermano del recordado periodista Fray Mocho. Emilio del Valle, Ciríaco del Valle. Ángel Ferrando, que también fue presidente de La Plata 80. Carlos Fajardo. Faustino Jorge, que fue no solo estuvo entre los primeros socios de Gimnasia, sino que fue gran maestro de la masonería argentina. También. Tomás García, uno de los fundadores del Argentino, del periódico del Argentino, el Diario del Día. Eso se le pasa así. José María Niño, Agustín Lector, Benito Lynch, por ejemplo. Y Benito Lynch, no solo eso, fue uno de los integrantes del primer partido de fútbol de la ciudad de La Plata. ¿O no? Sí, ese dato lo tenemos. Ese dato lo tenemos. En 1901. Tenemos ese dato. Y Delfonso Medina, Luis Generoso Pinto, César Pairó, que también dirigió varias logias. Participó de La Plata 80 y de Lucy Verdad, por ejemplo, de la logia de Lucy Verdad. José Melitón Segovia, Ezequiel de la Serna, gobernador también, gobernador provisional, murió en el cargo. Traemos mucha suerte, ¿no? Tenemos primer presidente que se muere siendo presidente y otro que se muere siendo gobernador. Fenómeno. Teodoro Granel, Alejandro Dillon, Nicolás Videla, Segovia ya hablamos, Emilio Coutaret, que fue ni más ni menos el que diseñó el escudo más famoso de Gimnasia. Creo que tenemos alguna. Ahora tranquilo, tengo una imagen por acá. El escudo más famoso de Gimnasia. Exacto. En este momento se está colocando en la sede de Gimnasia porque hoy son los actos oficiales. Y Emilio Coutaret fue un arquitecto francés que nació en Thiers en 1863, que vino ya a la Argentina, ya fundada la ciudad, y se acerca a Gimnasia de alguna forma
es invitado a participar. Es uno de los constructores más interesantes para estudiar sobre las obras que todavía quedan en pie, edificios que quedan en pie de la ciudad. Ahí Agustín le va... El escudo bien trabajado. Es el que conocemos todos, que es el diseño herático, que va a ser en 1901 su diseño. Escudo que este último tiempo estuvo bastante nombrado porque se restauró desde el museo, se restauró esta pieza en madera. Que bueno, en este momento que se está llevando a cabo la fiesta en la sede, está puesto. Para nosotros es un orgullo tenerlo. Sí. Verduras y contaré de la ciudad de La Plata está el Jockey Club, el edificio del Jockey Club, en el centro. Fue también parte de los trabajos, de los trazos, de los planos de la Catedral de La Plata, la Catedral de Mar del Plata, dos catedrales que le fue encomendado justamente a Pedro Benoit llevar adelante la tarea, y junto con él estaba Emilio Contaret. El Palacio Municipal de Bahía Blanca, la Municipalidad de Azul también. Él, junto a otros constructores, también fue parte de la masonería y de la logia de La Plata 80, como el que nombramos hace un ratito, nada más y nada menos que Alejandro Korn. Alejandro Korn, ahí para hablar 6 días de Korn y de todas las cosas que dijo. Era filósofo. Para hablar de Korn, pero podemos hacer charlas. Podemos hacer charlas. Sí, con el listado ya terminaste. Tengo alguna cosita acá para comenzar. Si querés terminarlo. Bueno, no hay problema. Vamos con eso. Dentro de este listado, y haciendo una síntesis de todas las personas que hablamos, desde que se fundó el club, cómo pasaron, por dónde, los convocantes, los primeros socios, hicimos un punteo con las cuestiones más destacadas. Entre los fundadores y primeros socios de Gimnasia encontramos un vicepresidente de la Nación, decíamos hoy, Francisco Madero, dos grandes maestres de la masonería argentina, Faustino Jorge y Manuel Langenheim, que también trabajó justamente y es uno de los fundadores de la logia de La Plata 80. Se repiten nombres, ¿no? No es casualidad, seguimos hablando de eso. Es causalidad, es un momento en el que Langenheim, justamente como jurista, viene a trabajar a la ciudad de La Plata. Un programa maestro de la masonería argentina como Emilio del Valle, 3 gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Ignacio de Irigoyen, Luis Monteverde y Ezequiel de la Serna, que murió siendo gobernador, ¿no? Datazo. Un gobernador de Santiago del Estero. No sabemos cómo apareció. Luis Generoso Pinto fue gobernador de Santiago del Estero. Un gobernador de... Se cayó, hay alguien de Santiago del Estero. Generoso. Sí, generoso. Y ahí nos regaló una caída de mampostería. Un gobernador de la provincia de Misiones. Otra curiosidad. Juan José Lanusse, que fue gobernador de Misiones. También estuvo en la fundación, es increíble. Intendente de La Plata, sabemos, de esos primeros años, nada más que de esos primeros años, porque para acá tenemos para hacer otro trabajo. Pedro Benoit, Alejandro Korn y Luis Monteverde. Alejandro Korn fue no solo miembro de La Plata 80, de la logia Germania también, donde fue iniciado, no solo el reformista universitario más importante para la Argentina, y entre otros, sino el filósofo, médico y todo lo que podemos llegar a decir de Alejandro Korn. Sino que Alejandro Korn, curiosamente, mientras militaba fervientemente en la Unión Cívica Radical, ya en 1893, en la Revolución de 1893, era presidente de Gimnasia en ese momento. Armas en mano, don Alejandro se convierte y lo nombran provisionalmente intendente de La Plata. Era presidente de Gimnasia y intendente de La Plata. Y estaba La Plata 80, estaba los tiros, Alejandro Korn. Bueno, en esta revolución que a los pocos días fue sofocada, Alejandro Korn fuera de la intendencia. Las boinas blancas. Exactamente. Y tenemos también un embajador, multi-embajador que hablábamos hoy, Sergio García Uriburu, embajador de Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Japón, Bélgica, etc.
2 fundadores del diario El Día, Tomás García y José María Niño. Y tenemos nada menos también que al fotógrafo oficial de la Ciudad de La Plata, Tomás Verdad. Este era el repaso de la lista, Agustín. Ahora sí. Sí, la verdad es que un comentario medio sonso, pero cuando yo me conocí con Martín, que fue hace 2 semanas, más o menos. No conocí. No. Cuando tuve la suerte, le compartí, porque nosotros en el archivo tenemos, en el Museo de Gimnasia, tenemos muy buena documentación sobre los primeros años. Ahora después voy a hacer un paréntesis sobre eso. Le pasé un listado de socios de 1887 que el señor no sabía que existía. No. Y el ataque de locura que le cargó. Porque hemos estado estas 2 semanas buscando, empezando a... Hasta cualquier hora. No, y sí, hasta cualquier hora. Sí. No, que estaba viendo la foto del chalet del gobernador. Sí. ¿Es cierto que el chalet ese estuvo, en un chalet de madera desmontable, estuvo Sí. en 1.49, luego 14.56 en el Ministerio de Educación y luego en el estadio de Gimnasia? Bueno, me has comentado varias cosas sobre ese chalet. Una es que se desarmó y se trasladó. Porque también trajeron otro para Parque Saavedra, en el momento que estuvo hasta la... Exacto. Pero uno era canadiense, este era de Estados Unidos, desmontable. Y sí, estuvo en varios lugares. Eso lo había leído hace mucho tiempo, donde está el Ministerio de Salud, que se había ubicado. En el estadio de Gimnasia hay una foto, permiso. Acá, casualmente, acá tenemos, a ver si la tengo por acá. Esta es la pileta. Esta es la parte analógica menos. Acá hay una foto donde todavía no estaba inaugurada la pileta y estaba el chalet de fondo, pero no es la misma estructura que esta, es otro. O sea, acá se puede ver, se puede apreciar, si quieren verlo. Donde están los jardines y Eso estaba fue el chalet. en el año 29, se empezó el 30, se terminó, la tribuna techada, mi abuelo tuvo que vender una farmacia para hacerla. Bueno, su abuelo es recordado como una de las grandes personalidades de Gimnasia, no solo de Gimnasia, sino también de la Ciudad de La Plata. Y bueno, era la persona que me faltaba nombrar, que también perteneció a la masonería, su abuelo. En este caso, Juan Carmelo Cerillo, que trabajaba en una logia italiana, la logia Estrecha Unión. Sí, en italiano no me va a salir Cerillo, pero lo digo en español, en la Estrecha Unión, la logia. Bueno, presidente de Gimnasia en el momento de que Gimnasia obtiene el título de 1929, foto de época, ahí se puede ver un poquito del chalet que está detrás de la techada. Entonces, ¿había 2 logias en La Plata? No. Mirá, ahora que me lo preguntás. Justo acá tenía listado. No es que lo teníamos preparado. Justo acá tengo un listado. Sonaste, maestro. ¿Qué crees que te diga? Esa pregunta alguien le iba a hacer. Bueno, entre 1882 y 1909, que se realiza otro censo y relevamiento de la Ciudad de La Plata, hay 20 logias datadas en esos años. 1882-1909. Tenemos un montón, pero de las logias italianas, a la que perteneció su abuelo, por ejemplo, era mayoría en la Ciudad de La Plata porque por los inmigrantes italianos que habían venido a trabajar a la Ciudad de La Plata en la construcción. Claro, el sello era el compás, la regla y el ojo. No se va a ir fácil Cerillo, vamos a tener que hablar bastante. Pero, miren, de las logias italianas, le nombro, ya que ahora me lo preguntan, se la van a tener acá. Logia 1 de Mayo, fundada en 1904, los italianos. Luz y Verdad, en sus inicios fue una logia de italianos, o de personas, de masones, en su mayoría italianos, que trabajaron lisa y llanamente también en la fundación de la Ciudad de La Plata y en la creación. La logia Sol de Mayo, número 258, fundada en 1900.
Muchas gracias Martín, muchas gracias Agustín, bueno, gracias Homero por venir aquí y bueno, muchas gracias a todos ustedes por compartir este momento. Bueno, en nombre de la masonería platense, de la masonería argentina, bueno, agradecido de poder compartir este momento y creo que lo podemos cerrar este momento con... Hágalo usted. No. Usted se presidente. A mí me toca circunstancialmente presidir la plata 80, pero en nombre de la masonería platense, aquí de la masonería argentina, bueno, queríamos hacer un humilde regalo, la entrega de una placa, recordando este momento de los 135 años y recordando a aquellos fundadores que tuvieron este proyecto que trascendió y que hoy lo podemos compartir aquí. Así que por favor, Homero. No, por favor, sí. Se lo vamos a entregar a la gente de Cultura y Museo de Gimnasia, como custodios también de la memoria del club. Y nada, es una placa que recuerda a tres de los presidentes y en nombre de ellos a todos los masones que participaron de la Fundación de Gimnasia, como Saturnino Pedriel, Alejandro Cor y Juan Carmelo Sequín. Así que bueno. Ahora, Pera, te dejo las palabras de cierre. Si quieren afiliar a la masonería, ya saben. A seguir construyendo la historia, a pensar en el futuro, las palabras acá del querido hermano de la trascendencia, que cada una de nuestras acciones trasciendan a nosotros mismos y no tiene que ver con construir un club, sino también con ser buenos padres, hijos, hermanos, ser buenos vecinos y trascender. Y así que pensemos que nuestros presentes piensen en nuestros futuros. Así que, a por todo. Muchas gracias por todo.